Muy buenas noches y Dios les bendiga. Reciban un saludo muy especial. Está aquí tu iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, aquí desde la ciudad de Brandon, Florida. Recibo un saludo de nuestro amado pastor Fabio Flores y doy gracias a Dios primeramente por la bendición y el privilegio que me da de poder compartir en esta hermosa noche, un miércoles más, dando una mirada a la poderosa palabra del Señor. Aquí tu hermana Iliana Fernández. Así que en la comodidad de su hogar y en esa bendición, yo les invito a que usted abra la poderosa palabra y que comencemos a disfrutar de esta oportunidad preciosa que el Señor nos da. Hoy considerando aquí el libro de Eclesiastés, como hemos estado durante estos pasados miércoles, en esta ocasión capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante, del 1 al 10. Así que oramos y le pedimos al Dios Todopoderoso que tome todo el control. Le pedimos al Dios Todopoderoso que me dé la gracia, que me dé el favor, y le pido al Señor con toda humildad que nos ayude a poder compartir su poderosa palabra. Así que en esta hora comenzamos, ¿verdad?, a leer rápidamente Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y miren al final versículo 10 que dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y Dios añada bendición a su poderosa palabra. Este pasaje de la palabra del predicador aquí en Eclesiastés es precioso. Y le pido al Dios Todopoderoso que ministre de manera especial y sea propicio a cada necesidad, así como ha sido especial para conmigo. Y cuando vemos el título, aquí vemos donde dice un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y aquí vemos nuevamente esa invitación de nuestro Señor, un llamado, esa voz que insiste, esa voz que nos anima, que nos dice que busquemos la sabiduría. ¿Y sabe qué? La sabiduría está anunciándola, nos invita a que nosotros podamos adquirir sabiduría e inteligencia, como hemos dicho desde ya varios miércoles que hemos estado aquí compartiendo la poderosa palabra, que toda sabiduría y el dueño de la sabiduría es nuestro Señor. Y aquí vemos ese llamado al consejo de su palabra. Y vemos cuando comenzamos a leer
su palabra. Me llama la atención esta palabra que sale con tanta frecuencia, el mejor, mejor, mejor. ¿Y qué es mejor? Mejor es algo que está por encima de las cosas, es algo superior, algo que excede, algo que está por encima de otra cosa. Y eso a mí me pone a pensar que el Señor aquí nos invita a que adquiramos sabiduría. Aquí el Señor nos invita, ¿verdad? Que Él nos quiere decir que en Él hay cosas que Él nos va a estar aquí explicando que son mejores. Y aquí hay como, yo me pongo a pensar que a veces nosotros nos conformamos con algo que es bueno, pero el Señor aquí nos dice que siempre hay algo mejor. En el Señor siempre, ¿verdad?, hay algo mejor. El Señor quiere darnos lo mejor para nuestras vidas. Y eso me recuerda el versículo de la poderosa palabra en Isaías, porque donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por lo tanto, nosotros a veces podemos pensar que lo que yo pienso es bueno. Yo puedo a lo mejor pensar que el camino por el cual yo estoy caminando y el camino por el cual yo estoy trascendiendo es bueno. Pero el Señor, ¿verdad?, cuando nosotros alineamos nuestro pensamiento a Él, cuando nosotros alineamos nuestro camino en Él, cuando nosotros decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, entonces hay esa necesidad y ese anhelo de decirle, Señor, yo puedo pensar esto, Señor, yo puedo entender que este camino es bueno, pero que mis pensamientos se alineen a tus pensamientos y que mis caminos se alineen a tus caminos, porque esa es la perfecta voluntad de Él. Y vamos a tocar varios versículos y vamos a ver algunos mejores de Dios, por decirlo así. No vamos a tocarlos todos porque el tiempo, ¿verdad?, avanza, pero sí vamos a algunos detallitos, ¿verdad?, que nos dice su palabra. Y comenzando en el versículo 1, donde dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y cuando miramos ahí, el mejor es la buena fama, nos viene a la mente, mejor es la buena reputación, mejor es el buen nombre. Y vamos más allá, mejor es nuestro nombre, mejor es la opinión de nuestras vidas ante Dios. Yo me inclino a que mejor para mí es la opinión que Dios tenga para mí que la opinión que puedan tener otros. Es mejor yo entender y yo saber y yo seguir ese consejo, que para mi vida lo mejor es la opinión de mi Dios, y yo no preocuparme tanto por agradar a los demás, yo no preocuparme tanto por aparentar, ni caer en yo parecerme, sino, ¿verdad?, yo tener buena reputación, buen nombre, buena opinión de nuestro Señor, y que no me vean como que ella parece, pero no es. Así que en esta ocasión el Señor nos dice, preocúpate, es mejor la buena fama en mí y no, ¿verdad?, en este mundo. Seguimos adelante. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando vemos esto, me recuerda el Eclesiastés que estuvimos estudiando anteriormente, donde dice la palabra que hay tiempo para todo, tiempo para nacer y tiempo para morir. Y aquí nos dice que es mejor el tiempo de la muerte que el tiempo, ¿verdad?, que mejor que el nacimiento. Y cuando vemos eso, vemos el nacer y vemos la muerte. Y vemos que es un camino por el cual todos vamos a pasar. Porque todos hemos nacido y todos vamos a pasar por ese proceso donde pasamos de
en esta transición donde cerramos nuestros ojos aquí y abrimos nuestros ojos, ¿verdad?, en la eternidad. Y cuando vemos desde un punto el nacimiento y donde vemos un punto y pensamos en la muerte, me pongo a pensar que aquí lo importante es el tiempo entre medio, ese viaje. Desde el nacimiento hasta la muerte, nosotros como que debemos de analizar y meditar que sabiendo que el Señor es dueño de los tiempos y que el Señor es dueño de nuestras vidas, nosotros tenemos que procurar y anhelar de que ese tiempo que está en el medio, ese tiempo llamado como viaje, ese tiempo donde caminamos, ¿verdad?, porque nadie sabe el día, ¿verdad?, donde nosotros partiremos de esta tierra de los vivientes, pero sí sabemos que hay un día en específico. Y así entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Así que es de sabios nosotros pensar en ese detalle. Y entonces el Señor, ¿qué nos quiere decir? Que debemos de aprovechar el tiempo. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de a lo mejor visitar y despedir a un hermano que ya ha partido, ciertamente nosotros meditamos, los que estamos vivos meditamos de su vida, qué hizo, y contamos anécdotas, cómo vivió la vida en el Señor, cómo se gastó para Él, y podemos resaltar, ¿verdad?, las grandezas que hizo, ¿verdad?, para la obra. Y en eso nosotros debemos de meditar. Y el Señor nos quiere decir, y nosotros tenemos que tener bien profundo en nuestros corazones el no perder el tiempo, porque ese día va a llegar. Y nosotros tenemos que entonces invertir bien. Y si decimos que Él es el dueño, ¿verdad?, de nuestras vidas, pues debemos dedicar nuestra vida a Él. Dice ahí más adelante, versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y cuando vemos la palabra luto, nos viene a la mente tristeza. ¿Sabe qué? En este mundo vamos a tener tiempos de aflicción, tiempos de tristeza, tiempos donde van a ser días malos. Y sabe que nosotros no debemos de tener temor sobre esas cosas. Nosotros no debemos de tener temor de enfrentarnos a esas aflicciones, a ese tiempo difícil, porque Él nos los dijo en la palabra, que en este mundo nosotros tendríamos aflicciones, pero teníamos que entonces confiar. La palabra del Señor nos dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme confiando en Jehová. Por lo tanto, tenemos que saber que no va a llegar momento y no nos debe dar temor, porque el Señor está con nosotros. Es mejor estar, como dice la palabra, ir a la casa del luto que a la casa del banquete. No debemos de tener miedo de enfrentar, no debemos de tener miedo y esquivando. Y cuando habla de la casa del banquete, es eso mismo, miedo a enfrentar, miedo a no, ¿verdad?, a no confiar de que el Señor va a estar con nosotros, a no permitir que nos imaginemos cosas que no son reales, cosas que pasarán. A veces nosotros estamos pasando por tiempos difíciles y perdemos tiempo imaginando qué pasará, cómo pasarán las cosas. Y nosotros debemos, como dice la palabra, no tener temor de malas noticias, porque el Señor está con nosotros. No debemos de nosotros gastarnos preocupándonos cómo Dios va a obrar, imaginándonos cosas que no son reales, sino que enfrentar, estoy pasando por este tiempo difícil, pero algo Dios va a hacer. Estoy pasando por este tiempo difícil, pero mi confianza está en el Señor. Yo no estoy solo. Así que no tenemos temor de malas noticias. No tenemos temor de que llegue ese tiempo de aflicción, ese tiempo de dificultad. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Todos vamos a pasar por esa circunstancia. Dice versículo 3, mejor es el pesar que la risa.
porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y aquí más o menos se parecen, más o menos lleva un mensaje parecido de que vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar por circunstancias, procesos donde de dificultad, pero ¿sabe qué? Los procesos difíciles moldean nuestro carácter. El momento de aflicción, ¿sabe qué? Nos capacita, los momentos de dificultad nos acercan más a Él y nos llenan de experiencia. Eso es como cuando uno tiene una mochila y cuando uno pasa procesos difíciles, se va llenando esa mochila, por ponerlo así de una manera más visible y que usted se lo puede imaginar. La experiencia nadie nos las puede robar. La experiencia es algo que cuando uno pasa por el momento difícil y cuando uno ve a Dios manifestado, obrando, contestando peticiones, fortaleciendo y obrando en nuestras vidas de una manera tan milagrosa. Mire, no hay nadie que nos pueda decir que Dios no es real. No hay nadie que nos pueda decir que Dios no obra. Cuando Dios llega, eso nos hace fortalecernos, nos da una autoridad maravillosa, no para que se quede ahí dentro de la mochila, sino para que cuando llegue otra vez un momento difícil, yo pueda recordarme que hay equipaje ahí, que el Señor ya suplió, que el Señor ya enseñó, que el Señor aquella vez estuvo y va a seguir estando. Y también, ¿para qué? Para bendecir a otros. Porque a veces nosotros pasamos experiencias difíciles y Dios obra, nos levanta. Podemos mirar para atrás y podemos decir qué bueno eres, Señor. Tú eres fiel, y así podemos hablarle a otro que está en situaciones difíciles y también podemos llevarle una palabra de aliento. Así que no tenemos que tener temor de tiempos difíciles. Los tiempos difíciles son vivencias. Los tiempos de aflicción son vivencias, lecciones para los que estamos, ¿verdad?, todavía aquí en la tierra de los vivientes. Y para concluir, vamos al versículo 10 y miren qué precioso es. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Y qué quiere decir esto? En nosotros pensar que el pasado fue mejor, no es de sabio. No es de sabio. En uno decir el año pasado lo pasé mejor, este año esto ha sido una detrás del otro, no es de sabiduría. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, mire, lo mejor está por venir. Cuando uno está en Cristo, uno, mire, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que no importa cuál sea la situación que usted esté pasando en este momento, dé gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? El Señor siempre tiene algo bueno. El Señor siempre nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cuando yo meditaba en este versículo último, versículo 10, a veces nosotros, si yo fuera joven de nuevo, y me gozo porque, rapidito, porque ya sé que el tiempo apremia. Estaba viendo un video de el domingo pasado, de un video, yo estaba en la escuela y me dieron una asignación de que entrevistara a mi abuelita. Mi abuelita ya está en la presencia del Señor. Y cuando estoy mirando el video, una de las preguntas que le tenía que hacer: abuela, si fueras joven de nuevo, ¿cambiarías algo? Y mi abuela contesta en el video: no,
me casaría con el mismo hombre. Me encantan los hijos que tengo. Ay, no, conforme con lo que pasó. Pues así es. Y si usted diría, si volviera a ser joven, si volviera a dar el tiempo para atrás, usted se casaría con la misma persona, pasaría los mismos procesos, a lo mejor los mismos errores va a cometer, pero ¿sabe qué? Las enseñanzas, la experiencia que tuvo, eso mire, no, eso no hay quien se lo robe y ha sido verdad para crecimiento de las vidas. Así que si los tiempos pasados fueron difíciles, gloria a Dios, y dé gracias, gracias por todo lo que ha pasado, gracias por todo, ¿verdad? Lo que las experiencias, las lágrimas, las alegrías, todo lo difícil, dé gracias al Señor, porque nadie le va a robar, nadie le puede quitar que el Dios que estuvo con usted en ese proceso es el mismo Dios que va a estar hoy. Y qué lindo saber que el Dios que estuvo el año pasado, el año antipasado, el mismo Dios que obró, es el mismo Dios que está ahora con ustedes. Y les dejo con ese versículo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para terminar rápido, Efesios 3, versículo 20, mire qué precioso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Y cuando yo miro ese mucho más, yo pongo ahí un mejor, eso es un mejor. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga de una manera especial. Aquí está tu iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, que te invita a todos los miércoles aquí una mirada a la poderosa palabra del Señor. Los viernes discipulados, los viernes también se reúne la juventud de la casa y el domingo celebramos al Dios Todopoderoso juntos, alabando y glorificando su precioso nombre. Así que si usted no tiene una iglesia, haga de Casa de Oración su iglesia. Dios les bendiga.